Hola, soy Sandra Yáñez, vuestra youtuber de confianza. Voy a grabar esta presentación para presentar el concepto de código trauma grave y deciros pues, lo que va a suponer en nuestro día a día en urgencias, en el cambio de atención a los pacientes politraumatizados. ¿Vale? Voy a explicar lo que es y el algoritmo y cuatro cosas. Espero que no se haga muy largo siendo así grabado en vídeo, que es un poco rollo. Entonces, el trauma grave se define como unas lesiones secundarias a una fuerza externa que afecta a dos o más sistemas o a un sistema pero con compromiso vital. También sería un trauma grave. Y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las lesiones accidentales no intencionadas supusieron el fallecimiento de 116 niños menores de 14 años en España en el año 2021. Y sobre todo es destacable que se corresponde con el 23% de las defunciones de niños y niñas de entre 1 y 4 años como segunda causa de muerte solo por detrás de los tumores. Esto se corresponde con los datos del Instituto Nacional de Estadística, también el año 2023, que veis que las causas externas de mortalidad en las que también se suman los accidentes de tráfico, otros accidentes de transporte y caídas accidentales, pues tienen dos picos de incidencia, digamos, entre 1 y 4 años y después ya en los adolescentes de 10 a 14. Además, se estima que por cada fallecido se generan 160 ingresos y 2.600 consultas en urgencias. Y en 2021, si extrapolamos estos datos, aproximadamente se habrían generado 300.000 urgencias y 18.500 ingresos por lesiones accidentales. ¿Por qué es necesario tener un código trauma grave? Pues como todos los códigos, porque es una patología tiempo dependiente y de las más tiempo dependientes que tenemos. La mortalidad se divide hay como tres curvas, tres picos, tres momentos en los que aumenta la mortalidad. Es la mortalidad inmediata, que ahí el código trauma no entra, no la modificaría, sino que sería la prevención. Está la mortalidad precoz, que es la que se da entre los primeros minutos a 3-4 horas, y es la causada por las lesiones de riesgo inminente de muerte, hematomas sudurales, neumotoras a tensión, hemotoras masivo, shock hemorrágico y la mortalidad tardía entre varios días y semanas después del trauma. Sepsis, fracaso multiorgánico normalmente. Y son sobre las que actúa los códigos y las actuaciones protocolizadas son las que pueden mejorar estas mortalidades. ¿Vale? ¿Por qué es importante también un código trauma? Porque es necesario conocer la estratificación y clasificación de los centros que tenemos en nuestra comunidad en función de sus recursos materiales y humanos. Y es ahí donde entramos nosotros. Bueno, justo sale mi imagen ahí en la parte de la tabla que nos interesa. Veis que los centros de nivel 3 en el que nos encontramos, el CHUAC, el nuestro, es el único que cuenta con todas las subespecialidades. Estas de unidad de quemados, cirugía cardíaca infantil y lesionados medulares, por lo que nos convierte en el centro de referencia en estos pacientes. Pero no solo es importante los recursos materiales humanos, sino que el concepto de isocrona o tiempo de traslado vamos a tener que tenerlos muy en cuenta, porque hay criterios como la inestabilidad hemodinámica o ausencia de aislamiento de vía aérea que necesitan ser tratados inmediatamente. Entonces no nos podemos permitir el lujo de trasladarlos al centro de mayor nivel, sino que debemos de trasladarlos al centro de referencia o el centro útil en ese momento. Y una vez estabilizado allí, se traslada al centro de referencia, al centro de tercer nivel. Por lo tanto, es fundamental la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, eso lo conseguimos comunicándonos y con el código trauma. Entonces, el código trauma grave, ¿qué es? Pues es el proceso asistencial que incluye al conjunto de acciones que permiten identificar a los pacientes con una situación de trauma grave, comunicarla a los profesionales que van a intervenir, ¿vale? Y como objetivos específicos, estos que aparecen aquí desarrollados, que al final es mejorar la comunicación y proporcionar una atención sanitaria eficaz para estos pacientes. Vamos a repasar poco a poco cuáles son los criterios de activación del código trauma grave, ¿vale? A centrarnos en los de pediatría. El código trauma grave lo puede activar el 061, lo puede activar el PAC, primaria de atención, o sea, pediatría de atención primaria, lo puede activar cualquiera de la cadena y lo podemos activar nosotros desde urgencias también. Entonces, vamos a centrarnos en lo de pediatría, como dije. En el circulatorio, ¿qué activa código trauma grave? Sangrado activo que requiere intervención.
Y después valores de tensión. Sistólica en menores de un mes menor a 60, de un mes a un año menor de 70, de 1 a 10 años menor a 70 más la edad por 2. En el respiratorio, una frecuencia respiratoria mayor de 60 o menor de 10 o la necesidad de soporte ventilatorio. Todo esto en contexto de trauma, evidentemente. Y en el neurológico, una escala de coma de Glasgow menor a 13 y en menores de un año específicamente, pérdida transitoria de la conciencia. ¿Vale? Esos son los criterios fisiológicos. Y en cuanto a los criterios anatómicos, pues ya veréis que pues, son cosas bastante gordas y que por lógica activan el código trauma grave. Vamos de arriba a abajo. En la cabeza, fractura abierta o hundimiento craneal. En el cuello, herida penetrante. Tórax, inestabilidad o deformidad de la pared torácica con compromiso ventilatorio. Herida penetrante. Sospecha de hemo o neumotórax. En el abdomen, herida penetrante otra vez. Sospecha de hemorragia intraabdominal con inestabilidad hemodinámica o un extended fast positivo. La pelvis, una sospecha de pelvis inestable, sospecha de fractura. En los miembros, que tengamos un miembro catastrófico, amputación pero proximal a muñeca o a tobillo, ¿vale? Una fractura de 2 o más huesos largos o 1 o más huesos largos en menores de un año, solo con un hueso largo roto en menores de un año activa código trauma grave, ¿vale? Y herida penetrante, pero en este caso proximal, solo si es proximal a codo o rodilla. En la espalda, sospecha de lesión medular. Y después, en cuanto a las quemaduras, quemaduras de segundo grado más del 15% o más del 10% en niños menores de 10 años, quemadura completa de cabeza o cuello, quemadura de cualquier grado que afecta a la vía aérea, volemia, ventilación o que sospechamos inhalación de humo, y quemaduras de tercer grado mayores del 5%. ¿Vale? Esto activa código trauma grave. Después hay unos criterios que no activan el código per se, pero sí que necesitan una vigilancia especial, ¿vale? Son criterios biomecánicos por mecanismos: caída más de 3 metros o más de 2 veces su altura, atropello, lesiones por explosión, por aplastamiento. Y después, cuando vamos en coche, bueno, nosotros espero que no tengamos que activar nunca el código trauma, pero cuando van en coche, velocidad de más de 70 kilómetros por hora, en niños de 0 a 9 años sin dispositivo de retención, con un dispositivo inadecuado o mal colocado, deformidad importante del vehículo, atrapamiento o intrusión en el habitáculo, necesidad de extricación de más de 20 minutos, eyección parcial o completa del vehículo, que haya fallecido otro pasajero o que haya volcado el vehículo, ¿vale? Y después, pues otros criterios de especial vigilancia, como tratamiento anticoagulante, niños en general, según criterio del profesional, ¿vale? Pero eso no activa código. La activación del código es lo anterior. Y una vez activado el código, pues vamos a tener que saber si es prioridad 0 o prioridad 1, ¿vale? Según la gravedad. Prioridad 0 sería un Glasgow menor a 8 sin posibilidad de intubación, insuficiencia respiratoria sin respuesta al tratamiento extrahospitalario, neumo o hemotoras no resueltos tras el tratamiento inicial, ¿vale? Y en la C, otros más valores de tensión arterial. En menores de 3 meses, sistólica menor a 50, 3 meses a 2 años menor a 60, 2 a 6 años menor a 70, 6-10 años menor a 80 y más de 10 años menor a 90 o media menor a 60, que son los criterios de adulto. Y después también esto en la C, obnubilación o deterioro del nivel de conciencia sin evidencia o sospecha de traumatismo craneoencefálico, o sea que sospechemos un shock hemorrágico. Y eso es prioridad 0, os dais cuenta de que es como bastante tocho. Y la prioridad 1 es cualquier código trauma que active código trauma, pero que no cumpla criterios de prioridad 0. Fácil. Entonces, ahora, muy bien, sobre el papel genial, tenemos un aviso, nos avisa el 061 porque nos van a avisar en cualquier momento porque ya está funcionando, que tiene un código trauma, prioridad 0 y que llegan en 15 minutos. Pues claro, petamos, ¿no? Entonces ahí es donde entra la adaptación a nuestro centro. Es lo dicho, recibimos el aviso del 061, activamos nosotros el código, entonces es el pediatra de guardia en urgencias el que pone en marcha el equipo código trauma grave. Vamos a ver quién forma el equipo código trauma grave. Está formado por 2 pediatras de urgencias y o de UCI pediátrica, 3 enfermeros o enfermeras, un auxiliar y un celador. Y esos están dentro de la sala de reanimación, ¿vale?
También avisa al resto del equipo del código trauma grave, que son cirugía pediátrica, anestesia, trauma y, dependiendo del tipo de aviso, neurocirugía, cirugía plástica, lesionados medulares. Pero estos esperan en el pasillo, ¿vale? No dentro de la sala, a no ser que sean requeridos. Vale. El pediatra de urgencias también debe avisar al equipo de radiodiagnóstico, al personal de quirófanos, banco de sangre y transporte de analíticas. Me parece muchísimo, ¿no? Efectivamente, cuando pensamos en cómo el pediatra responsable de urgencias debía de avisar a todo el equipo de código trauma grave, pues estoy buscando sencillos videotutoriales de cómo crear clones de manera fácil y rápida, pero resulta que no es fácil ni es rápida. Entonces tuvimos que pensar otras opciones. Y ahí es donde entra el concepto de Crisis Resource Management, y con mi inglés fantástico os lo cuento. Es gestión de recursos en crisis, ¿vale? Que fue, bueno, desarrollado el concepto por un hombre anestesista que se llama David Gaba, basándose en los entrenamientos vamos, de los pilotos, que otro día ya hablaremos de eso, que me gusta mucho. Entonces, los 15 puntos del CRM, de la gestión de recursos en crisis, son estos: conocer el entorno, anticipar y planificar, pedir ayuda pronto, ejercer el liderazgo y saber seguirlo, distribuir la carga de trabajo, movilizar todos los recursos disponibles, comunicarse eficientemente, utilizar toda la información disponible, prevenir y manejar los errores de fijación, comprobaciones cruzadas, doble check, utilizar ayudas cognitivas, reevaluar periódicamente, que haya un buen trabajo en equipo, repartir la atención de forma juiciosa y establecer prioridades de forma dinámica. Entonces, lo que intentamos con la adaptación a nuestro centro es ayudar por lo menos en alguno de estos puntos de gestión de crisis, ¿vale? Porque realmente un trauma, un politrauma, un código trauma es una crisis. Y en lo que nos centramos con el algoritmo que tenemos puesto en los pasillos y el algoritmo que vale para nuestro centro es sobre todo en estos puntos. Y a ver si estáis de acuerdo conmigo. Vamos a repasarlo poco a poco. Una vez se activa el código trauma grave, veis que lo activa pediatra de urgencias. Vamos a ir pasito a pasito. ¿Y el pediatra qué datos debe de conocer? O intentar conocer: la edad, peso aproximado, momento del accidente, mecanismo de la lesión, lesiones observadas o sospechadas, signos y síntomas, tratamientos dispositivos y tiempo de llegada. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Vale? Y después el pediatra es cuando reparte el trabajo, ¿vale? Y activa al primer nivel, al primer escalón. Enfermero de clínicas, enfermera de triaje, y se activa a sí mismo también. Y vamos a ver lo que hace cada uno, ¿vale? Enfermera de clínicas avisa al transporte de analíticas, pues porque es una cosa que tenemos aquí en nuestro centro, en esta nuestra comunidad, que es que necesitamos un motorista para las analíticas urgentes, entonces tiene que estar preparado para llevarse las analíticas. Llama al banco de sangre y a quirófano en caso de necesitar activar el protocolo de transfusión masiva, ¿vale? Esta llamada, banco de sangre y quirófano, es para activar transfusión masiva. Y esto es enfermera de clínicas, transporte de analíticas y transfusión masiva, que es banco de sangre y quirófano. Enfermera de triaje avisa en radiología, para avisar en radiodiagnóstico de que vamos a tener un código trauma, que tienen el TAC liberado y que quizás hace falta el portátil o una ecografía, ¿vale? Avisa a los celadores que estén preparados y avisa a orden interno para el bloqueo del ascensor, ¿vale? Porque poca cosa más ridícula hay es tenerlo todo genial y hacerlo todo genial y estar esperando el ascensor así y que se baje una señora y que... Bloqueo de ascensor. Y el pediatra de urgencias activándose a sí mismo, ¿a quién tiene que llamar? Pues siempre, sí o sí, al pediatra de la UCI, que será el encargado de organizar en la UCI, a anestesia y a cirugía pediátrica, que serán los encargados de avisar a quirófano en caso de ser necesaria una intervención urgente. Anestesia y cirugía pediátrica, ¿vale? Y después, más o menos en función del aviso, no siempre, avisaremos a trauma, neurocirugía, medulares y cirugía plástica. Y o cirugía plástica. ¿Vale?
Entonces, vamos a ver quién tiene que estar en cada caso. En la prioridad 0, como vimos antes, son cosas bastante tochas. Y dentro de sala de REA estará pediatra de urgencias, pediatra de UCI, en la prioridad 0, pediatra de urgencias y pediatra de UCI, ¿vale? 3 enfermeros, enfermeras, uno en vía aérea, otro en circulatorio, otro en medicación y un auxiliar. Pues el celador, que antes lo puse dentro de la sala de REA, ahora lo pongo aquí, pero bueno, no tiene que estar todo el rato dentro de la sala de REA, pero sí para movilizar al paciente. En urgencias va a estar celador o celadora, anestesia, cirugía infantil y en función del aviso, en caso de ser avisados, trauma, neurocirugía, plástica y lesionados medulares. En urgencias, no dentro de la sala, ¿vale? Y en la prioridad 1, que es activa código trauma, pero no es un código 0, dentro de la sala de REA estarán 2 pediatras de urgencias, los 3 enfermeros o enfermeras, vía aérea, circulatorio y medicación, y la auxiliar. En urgencias el celador, como antes, y localizados, preavisados para ser requeridos en urgencias, de ser necesario, pediatra de la UCI, anestesia, cirugía pediátrica, y solo en caso de ser avisados, dependiendo del tipo de aviso, el resto de especialistas. Trauma, neurocirugía, plástica, lesionados medulares. ¿De acuerdo? Como vimos, prioridad 0, prioridad 1. Vale. Entonces vemos que con este protocolillo, este algoritmo que tenemos ahí puesto en el pasillo, creo que sí que anticipamos y planificamos, pedimos ayuda pronto, distribuimos la carga de trabajo y movilizamos todos los recursos disponibles. Y el resto de puntos del CRM y el resto de puntos de la crisis, ¿cuándo se va a practicar o cómo se va a practicar? Pues efectivamente con simulación, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Pues que en los próximos meses, mi idea es, pues a partir del año que viene, hacer entrenamientos basados en simulación activando código trauma, ¿vale? Participarán el 061 y todos los implicados en la activación del código trauma grave, incluidos vosotros. Y va a ser pues una aproximación secuencial, desde lo más básico, simplemente activar, recibir el aviso, llamar a la gente, hasta el infinito y más allá. El límite es el cielo, ¿vale? Podemos llegar hasta donde queramos. Y la idea también es que sea acreditado para que todos tengamos algún aliciente más a la hora de hacerlo, ¿vale? Será por lo menos que todo el mundo a lo largo de un año haga una de estas simulaciones. Y lo dicho, la idea no es ser unos flipados como estos de esta serie, que no la vi, pero tienen toda la pinta de ser unos flipados de Trauma Call, Heroes on Call, pero por lo menos no convertirnos en el camarote de los hermanos Marx cuando recibimos a uno de estos pacientes tan complejos. Y nada, suscríbanse, denle al like, todas las suscripciones cuentan y podemos comentar o hacer preguntas en los comentarios del vídeo si queréis, que intentaré no olvidarme de estar pendiente y resolver las dudas. Un abrazo.